Esto y Les Fartures, con David Castañón. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. Bueno, esta entrevista faime especial ilusión porque yo una de las personas que admiro yo muchísimo, llevo siguiéndolo años el su trabajo con muchísima admiración, yéndole esos entrevistas, sintiéndoles también que lo que dice no desmerece, al contrario de las semillas que nos enseña, y en alguna charruca por ahí también yendo a Belutoy con Manu Bravo, fotoperiodista, una para mí de las personas que está haciendo un trabajo descomanado, la mayor parte de las veces no han reconocido y que me presta por la vida que estés aquí. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues gracias, yo también estoy encantado de estar aquí. Nada, bien, tranquilo, bien. Descansando un poco. Sí. Ya tú, tu vida entre... ¿Cómo lleves esos vaivenes de subidón, tranquilidad? O sea... Ahora mejor. Ya, con la madurez, ¿no? Ahora pero sí, tiene que ser muy difícil desconectar, ¿no? Bueno, yo la verdad que, ya lleva... Ahora podré que te pregunten esto, ¿eh? Bueno, no, tampoco... Pero bueno, yo creo que es importante también, porque me imagino que hay mucha gente también que empezando que se encontrará con el mismo dilema. Y si le podemos ahorrar doblarse las botellas de ginebra y alguna cosa más para seguir siempre con la adrenalina arriba, claro. Pues bueno, yo la verdad que hace mucho tiempo ya que trabajo en esto y me ha costado bastante. Luego hay veces que bueno, pues yo que sé, ahora vengo de Siria y tal, he aterrizado bastante bien, pero vamos, aterricé en mitad de julio o así, aterricé de Ucrania y tuve un aterrizaje malísimo. Entonces, bueno, pues más o menos trabajándolo, a ver, vivo en una aldeína también para apartarme de todo. Y bueno, porque ya es más barato, que no se puede comprar un piso en Gijón y Jarto Rifa. Cuidado, Exactamente. Y bueno, pues nada, y estoy, yo que sé, con la perrina, paseo, tal, me dedico a mis quehaceres diarios ahí en el estudio, o a veces a pasear, o bueno. Y de vez en cuando, pues si veo que ando yo con ganas de adrenalina, pues ya me voy yo a pegarme una fiestecita, que no pasa nada tampoco. Claro. Pero bueno, vamos a ir nivelando, rodearte de gente que te quiera y que entienda también estas circunstancias que no es fácil de entender. Y bueno, pues la verdad que yo creo que yo lo llevo bastante bien. Obviamente, pues igual mi psicóloga no opina lo mismo, pero yo últimamente estoy bastante contento yo con la dinámica. Leíte por ahí que, y préstame mucho, que intentabas compensarlo siempre aquí como con una saturación de cosas guapas, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea también, y yo siempre digo lo mismo, o sea, si al final también cuando estás ahí, a ver, la guerra no es 24 horas al día, ni estamos 24 horas en el frente, ni estamos 24 horas bajo bombardeo. Yo creo que el cine sobre periodistas de guerra ha hecho bastante mal a la profesión, pero sí que es cierto que bueno, pues que los niveles de actividad, de adrenalina, de empatía, es decir, yo vuelvo con muy pocas ganas de socializar, porque al final, quiero decir, pues hay veces que te toca estar con un batallón de neonazis y bueno, pues tienes que callarte la mitad de las cosas porque tú tienes que trabajar o tienes que hacer un trabajín con una célula radical islamista en Alepo y dices, pues me cago en Dios, no, porque igual te crujen, pero bueno, entonces al final sí que vuelvo, yo creo que con el depósito de socializar bastante vacío. Entonces yo necesito un periodo de pues eso, de silencio, de tranquilidad, de un poco de aislamiento, y luego ya me doy un poco al mundo. Tú lleves muchísimos años, 2007 marchaste para Kosovo, ¿no? Exactamente. Y marchaste además con una mano adelante y otra atrás, tiraste tú para allá porque querías entrar dentro de este mundo. Sí, porque no es decir, no hay...
Es decir, no hay una oposición para esto, Ya. ¿me entiendes? Ni un carril, y tampoco es España un... Y tampoco puedes hacer prácticas en Coyoto. Sí, bueno, de hecho yo hice aquí las prácticas con Eloy Alonso hace muchos años y me iba yo a Holanda a trabajar, a coger tulipanes y a fumar canutos, para que nos vamos a engañar. Y dejé las prácticas en un bar en Oviedo y dije, fírmamelas. Esas fueron mis prácticas, así que bueno, pues pero bueno, es un mundo complicado y uno no sabe muy bien, joder, pues al final el comercio, la Nueva España, no es que sean famosos por sus coberturas internacionales. No. Y el periodismo en España pues está muy focalizado, como ya vemos siempre, pues al Parlamento, a la Gresca y estas movidas. El internacional no está tan bien tratado y la fotografía pues peor aún. Entonces bueno, pues es complicado, uno tiene que empezar. Kosovo me pareció una buena idea. Joder, fíjate, yo no sabía ni si había cajeros ni hostias. O sea, yo me acuerdo que iba en el avión desde Budapest a Pristina y vi a Peña con acreditaciones colgadas y tal, y digo, joder, a ver si va a haber que sacar alguna acreditación para entrar. Yo ahí no tenía ni puta idea de nada. Y te fuiste para allá con una mochila y una cámara y con un tipo que había conocido porque tenía un blog. Entonces yo, pues ya está, pues esto ya me parecían suficientes miembros para hacer un sombrero. Y es verdad que bueno, yo veo evolución en les semelles de los años. Joder, pero mal. sí, pero tienes un talento innato para la fotografía y un manejo de no voy a decir el dramatismo, pero juegues con la luz de una manera que me parece espectacular. Hombre, esto yo puedo decir que, mira, hay un amigo mío que es un gran fotógrafo, Daniel Ochoa de Olza, que un día me preguntó, dice, Manu, ¿a ti qué te pasó en la cárcel? La cárcel en Libia. Y digo, joder, ¿a qué te refieres de todo? Me dice, hostia, entraste siendo un fotógrafo mediocre y has salido siendo muy buen fotógrafo. Y digo, bueno, pues yo creo que igual el verme ahí a punto de diñarla, ¿qué cojones? Mes y medio y sí, y bueno, pues una experiencia que gracias a Dios tengo esta cabeza privilegiada, el disco duro limitado, y lo malo se va borrando, lo meto bajo la alfombra bastante bien. Pero yo creo que ha habido mucho trabajo. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba fotografía, pues joder, había chavales que estudiaban conmigo que decías, hostia, tío, es que te sale solo, colega. Y yo he trabajado mucho, he copiado mucho, me he empapado mucho también, sobre todo trabajando en terreno, pues joder, aprendiendo de compañeros, viendo, pues al final te acabas metiendo en un círculo en el que si no absorbes es gilipollas. Yo creo que la humildad empieza por reconocer las cosas que estamos haciendo mal, porque si no, no podemos avanzar. Y bueno, pues también es cierto que yo estudié arte, periodismo lo toqué, pero me fui porque no valía ni para tomar por saco. No creo que merezca la pena estudiarlo. Yo creo que, o por lo menos no como un estudio universitario. Creo que es un oficio, si soy sincero. Y, claro. y mi background es el arte. Yo estudié bachiller de artes, estudié en la escuela de arte, y yo siempre lo digo, o sea, yo creo que las grandes referencias fotográficas para mí están en el Renacimiento y en el Barroco, para mí. Para otra gente pues igual. Claro, pero yo un trabajo que entiendo que es muy de campo, yo prueba-error, pero a veces tienes un milisegundo para conseguir el trabajo casi de una vida. Bueno, es que yo ahí está un poco, o sea, esto lo tienes que asimilar un poco como cambiar de marchas cuando conduces. O sea, no es algo que tengas que estar... Son automatismos, quiero decir, tú ves la luz, la entiendes y luego estás esperando, pues, joder, pues esto es así de sencillo, es un trabajo muy frío. Yo voy a hablarlo en plata, pero si veo una señora que se le están llenando los ojos de lágrimas, pues estoy esperando a que caiga la lágrima, porque yo lo que tengo que contar es eso, y claro. Aquí me podéis llamar buitre o lo que sea, No. o el que quiera, pero obviamente mi trabajo es esperar a que eso suceda, porque eso es lo que va a conmover y a mover a las personas que están aquí. Y bueno, pues en este batiburrillo, más las carreritas y la adrenalina, que no deja de ser divertido, porque que la adrenalina es la droga más barata y más cojonuda que hay en el mercado. Claro. La tienes tú solito aquí. Claro. Y bueno, pues en ese, digamos que en ese juego de
de estética, de entender la luz, de entender el momento y también de saber posicionarte y llegar a los sitios, que esto es una parte muy importante. Yeah. Es decir, hay mucho fotógrafo que es muy bueno, pero no sabe cómo llegar a los sitios. Hay otros que somos menos buenos, pero en esto sí que tenemos una cualidad. Y un trabajo donde, lo comentabas tú, tienes que tener una frialdad, pero yo por lo que veo y por lo que transmites, y es una persona muy empática. Entonces, supongo que ahí, lo que decías antes, ¿no? De ese crecimiento personal, eso también es un trabajo tuyo propio. Sí, y yo luego también, a ver, mucho del acceso que tengo es porque también paso mucho tiempo en los sitios y porque, aunque mucha gente lo piense, no soy gilipollas. Entonces, yo, pues todo el trabajo que hice en Alepo en 2013, por el que luego me dieron el Pulitzer, es que yo, Jimmy, Sac y Antonio Pampliega éramos los únicos periodistas que vivíamos en Alepo. O sea, nosotros vivíamos en una casa ocupada a 2 manzanas del frente. En el primero, y la guerrilla estaba en el bajo. Claro. Entonces, obviamente, si tú has construido una relación que te conocen en el barrio, que es donde se están zumbando, pues obviamente, chico, es que te venían a picar a casa. Oye, Manu, que hoy vamos a hacer esto. Y te vas. Vale. Entonces, bueno, yo qué sé, pues también el hospital de Al-Shifa. Nosotros hicimos una colecta para comprar una ambulancia que luego duró 24 horas, pero joder, a la gente la acabas conociendo y te acabas implicando por humanidad. Y luego, obviamente, pues eso también repercute en en el acceso que tú tienes para contar la historia. Uh-huh. Claro, porque iba a decir, hay mucho periodismo de posting en este mundo del efectivismo rápido, llegar y marchar. Existe eso, ¿no? Bueno, de paracaidista todos hemos trabajado alguna vez. O sea, yo me hacen un encargo y tengo que ir de paracaidista, chico, es mi pan, tengo que ir de paracaidista. Obviamente, pues hay países en los que me implica mucho más. Pues en Ucrania llevo trabajando de 2014, que menos el COVID y otro año por ahí suelto, pues todos los años estaba ahí. Pues Siria, Libia estuve trabajando desde 2011 hasta el 16. En Egipto estuve viviendo. Bueno, pues luego hay otras cosas que, pues bueno, pues yo qué sé, si me toca igual más de paracaidista aquí, cuando pasó lo de Zarreu, pues para allá que me mandó el país. Ya verás tú la relación que tengo yo con Villablino, con Zarreu. O sea, pues igual me mandas a Damasco y conozco más gente. Ya. Pero bueno, si al final yo creo que también son momentos en los que es de obligado empatizar. Y yo creo que la gente, cuando está pasando un mal momento, es muy abierta a contar las cosas, porque aunque no puedan solucionar su drama personal, yo creo que la gente es muy consciente de que dar voz a ese drama puede ayudar a que lo que está pasando a esta gente no le suceda a otras. Entonces, la gente cuando está sufriendo te abre muchas puertas. Cuando están haciendo de sufrir te las cierran bastante. Claro. Y bueno, está claro que tu modo de expresión ya en la cámara. Tienes un conocimiento tal, pero ¿nunca te planteaste usar la pluma? Yo la utilizaría siempre al Julio César, ¿sabes? Con una escriba, yo en la tienda dando vueltas, y aquel año hice yo, pero hostia, yo voy a ponerme... Ordéname esto, tío. Sí, ya me jodí hasta meter los pies de foto, o sea, pero alguna vez lo he hecho y luego me jode bastante porque la gente dice, joder, Manu, deberías escribir más, se te da casi mejor que la foto, y voy a tomar por culo. Digo, se lo puedes decir a mi chica, que es la que me está editando los puntos, las comas y todas estas movidas, ¿no? Pero bueno, algún día. Lo que pasa es que siempre pienso que para estas cosas, David, nuestro colega común, Martínez, es uno de los que me insiste, Manu, deberías escribir. Y digo, sí, claro, ahora me pongo a ello, ¿sabes? Sigue siendo mozo todavía, o sea pero bueno, entre viaje y viaje voy, que sé, entre ponerme ahí delante del ordenador a teclear y salir a pasear con la perra, pues yo, la perra. Y ¿cómo coño se edita una foto con tanto dramatismo? O sea, tú de verdad te pones ahí con el Lightroom o Yo utilizo el Photoshop, obviamente, pero es que yo veo lo mismo, la gente... O sea, yo no hago en el Photoshop nada que no se pudiera hacer en un laboratorio. Yo debo ser de las últimas generaciones que aprendió con analógico, y para mí el paso a digital fue un dolor de huevos, porque no entendía nada. Dicho esto, yo lo que digo siempre es que la fotografía son 3 momentos: preproducción,
postproducción, postproducción. La preproducción es cómo llegas a la foto. La producción es tirar la foto. Y luego la postproducción. Yo cuando estoy tirando la foto, ya estoy poniendo los parámetros para no tener que trabajar mucho en la postproducción. Eso, sí, porque somos vagos. Bueno, pues porque al final, quiero decir, es un... O sea, la fotografía antes tenías la toma y el laboratorio. Pues aquí es lo mismo. Obviamente, pues no quitamos cosas, no añadimos objetos, no quitamos objetos, pero es lo mismo. O sea, tampoco le voy a pedir a nadie que dispare para la foto. Que claro. Esto pasa. Sí. Sí, aquí hay, vamos... Hay tramposos. Lo que era un poco lo que te intentaba preguntarte. No, hay tramposos. Los pirates hay tramposos en todos los lados y hay gente que está ahí por su propio ego. O sea, no nos olvidemos. O sea, están los escritores que firman, los de vídeo, los videógrafos nunca firman nada, pluvinos, y los fotoperiodistas tenemos un ego que si saltamos igual nos reventamos. Claro. O sea, yo creo que es una de las grandes luchas. Y yo sí que he visto, pues, lo que para mí son... Vamos, flagrantes, sí, pasarse la ética por el arco del triunfo, claro. Para mayor gloria de uno mismo. Hombre, yo creo que esto es un punto totalmente equivocado y que luego, pues yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de los riesgos que supone, bueno, pues alterar determinada realidad para contar algo que quizá ha pasado en otro momento, pero en ese momento no está pasando. O sea, bueno, no sé el caso de un fotógrafo que recuerdo un alto el fuego que hubo en Alepo en 2013 y andaba desesperado por hacer una... Y se llevó un chavalito de 16 años con un Kalashnikov y lo puso ahí y dijo, dispara. Digo, pues imagínate, ahora se jode el día de alto el fuego porque el niño quería una foto. Obviamente te vas a la agencia que trabaja, escribes y dices, oye, este fulano, cuidado. Claro. O sea... ¿Y cuánto de frustración? Porque tú vas allí y entiendo que lo que quieres es transmitir lo que hay, enseñar lo que hay, porque normalmente en las guerras nunca se enseña, siempre se sabe lo que quiere contar el que les gana y el poderoso. Quieres contar la realidad, entiendo que con el envís, el foto de a mejorar el mundo para que no vuelva a pasar. Cuando vemos que esto se sigue repitiendo una y otra vez... A ver, yo es que creo que ese pensamiento así naif se te cae la primera vez que vas a un conflicto, ¿no? Y cuanto más tiempo estás trabajando en esta industria, que no deja de ser una industria, más le ves las costuras. Yo a lo que me agarro para no desesperar es si dejamos de hacerlo, entonces sí que va a ser el acabose. Sí. Entonces, quiero decir, al final, bueno, pues creo que hemos conseguido en determinados momentos que haya determinada contención, que se respeten determinadas áreas. Bueno, pues no lo sé, yo por ejemplo, pues el caso de Ucrania es uno de los casos en los que estoy muy orgulloso de haber estado trabajando antes, de haber estado trabajando al principio de la invasión y vamos, yo recuerdo que Mr. POTUS, cuando dijo al Congreso que había que mandar más armas, estaba leyendo el texto de Yaro y mi trabajo estaba ahí también, porque es el escritor con el que trabajo. Bueno, pues, es decir, pues si hemos conseguido que haya sanciones contra Rusia, si hemos conseguido, bueno, pues que se acepte a los refugiados rápidamente. Obviamente, cuando pones este caso frente al espejo de Gaza, pues se te caen los cojones al suelo. Claro. Porque obviamente, es decir, nuestro trabajo es muy efectivo cuando comulga con lo que determinados poderes... Sí, pues en este caso, ya sabes, Rusia siempre se asociaba como si tuviera algo que ver todavía con la URSS o con el comunismo. Sí, hay que joderse. Entonces, Ucrania en este caso era la prove que se está defendiendo, que lo oye. Y tú peleaste mucho, tú como estabas en Twitter, peleabas mucho con eso contra cierta izquierda también naif, ¿no? Que costaba condenar eso. Pues es que, vamos, que se entienda... Es que se entienda que gobiernos como el de Putin es un gobierno de izquierdas. Eso. O sea, yo, tío, me parece muy bien que estés contra la Alianza Atlántica y los Estados Unidos, pero esto no quiere decir que para ir contra un hijo de puta necesites seguir a un hijo de puta mayor. O sea, vamos, mi sociedad y la sociedad española y la Comunidad Europea y la sociedad occidental en general está llena de mierda. Pero, chico, es que la mierda que nos viene del otro lado es acojonante. O sea, y no me digas que estoy de izquierdas.
Porque si mantener oligarcas y mantener a tu pueblo en la pobreza y mandarlos al matadero sin sentido es de izquierdas, pues bueno, pues si es de izquierda estalinista, si estás con eso, yo conmigo no cuentes. Con lo mismo ha pasado, o sea, hay gente a día de hoy, políticos, que están defendiendo, que están en contra del genocidio de palestinos en Gaza, pero que han dejado que Bashar al-Assad haga exactamente lo mismo con los palestinos de Yarmouk en Damasco, y no han abierto la puta boca, porque Bashar es de izquierdas. Entonces, joder, lo que hay que hacer es estar con los derechos humanos, que no son ni de derechas ni de izquierdas. Claro. Entonces, pues esta es un poco la historia. El límite, la Allende está ahí, y es defender al pueblo. Es que no hay más, o sea, hay una convención de los derechos humanos que aprobaron 48 países, ya se estuvieron, España no dijo ni mu, claro. Y los demás se adhieren. Y sobre esto funcionamos, o sea que estamos viviendo un momento en el que la defensa de los derechos humanos se está criminalizando. Es que esto es acojonante. Sí, sí. Entonces, bueno... Y a veces poniéndose en duda desde la intelectualidad, o sea, que a mí hay una cosa, bueno, la intelectualidad estoy poniendo entre comillas, O sea, la intelectualidad le daba un paso por el frente. Eso, que yo una de las cosas que me fascina. Bueno, no lo sé, yo es que estas cosas, yo cuando la gente... mi trabajo es muy sencillo, voy, veo y cuento, y yo lo que veo y lo que cuento normalmente está focalizado en lo que sufren las víctimas, los civiles dentro de las guerras. Y esto, vuelvo a lo mismo, o sea, no es ni de derecha ni de izquierdas. Mi abuelo era más derechón que la hostia, pero tú le ponías, me cago en Dios, el sufrimiento delante y este paisano se rompía. ¿Entiendes? Y luego, bueno, pues joder, pues es que al final es lo que te digo, no es ni de derechas ni de izquierdas. Y yo no, o sea, meterme en un análisis, yo qué sé, a mí me han llamado, qué sé yo, que si era del Estado Islámico, depende, luego otros días sionista, luego otros días de la OTAN, luego otros días digo, chicos, o sea, haceros que metéis, es que os la cogéis con papel de fumar, estáis aquí en casa comiendo Doritos y con el YouPorn y de vez en cuando saltáis a leer una noticia por el Twitter y me venís a dar lecciones a mí que estoy aquí. Pues estas cosas, en este mundo, todo el mundo es entrenador, todo el mundo es médico, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es periodista y luego ni Dios hace nada. Claro, porque al final y un poco lo que te queda, ¿no? Que antes a vosotros ibas a un sitio, pues eso, cuando ibas en 2007 a Kosovo, teníamos información. Casi fue una de las primeras guerras, bueno, empezó con la de Irak, ¿no? Televisada. Pero es que ahora casi se está retransmitiendo en vivo los bombardeos, lo estamos viendo. Y sigue sucediendo sin que pase nada. Bueno, es que, a ver, esto es complejo porque al final mucha de la información que estamos recibiendo en directo, o sea, la gente, o sea, tampoco se pasan. Hay una cosa, la prensa puede tener muchos defectos que esto da para otro, es todo para un libro que no voy a escribir yo. Pero tenemos unos filtros que empiezan desde la persona que está ejerciendo en el terreno. Y luego hay una serie de editores que si hacen bien su trabajo, pues, es decir, que mi trabajo con todos esos filtros al final sea denostado porque Vito Quiles ha dicho no sé qué, o porque Pablo Iglesias ha dicho no sé cuántos, que me tira el pijo, ¿eh? Entonces, bueno, son estas cosas que dices, bueno, chicos, pues entonces es que pues nada, tío, meteorito. Claro. Meteorito. Todo esto, muchos años de trabajo, podemos ir a verlo al Museo Barloja. Barjola. Ya, yo tengo Barloja, tío. No sé si tengo dislexia. ¿Cómo oye? Barjola. Barjola, sí. Barjola. Que sería un señor muy majo, ¿o qué? Era un pintor de la hostia. ¿Ves? No sé cómo coño acabó aquí la colección. Esta es una pregunta que me hago yo siempre. Pues ahí está mi desconocimiento, ¿eh? Muy bien, Castañón. Tienes una exposición que se llama This is War, que se puede ir a visitar, por lo menos hasta octubre, ¿no? Exactamente. Vale. Y ahí, ¿cuántas fotografías más o menos estamos hablando? Pues estamos hablando de no pocas, pues deben ser 70 y algo. Así, variadita, mucho tamaño, color blanco y negro, pero comprende desde la guerra de Libia en 2011
después de mi captura, porque todo lo que había hecho antes lo perdí cuando me capturaron, hasta 2016 la guerra, la batalla por Mosul contra el Estado Islámico. Tienes Libia, tienes Siria, Irak, Libia hay 2 momentos también, 2011 y 2016, que también estaban contra el Estado Islámico. Luego hay una parte así un poco personal, que es un trabajo de unas 12 fotos hechas en cárceles de Libia que hice un poco para quitarme yo la espinita cuando volví. ¿Te viste tú? Claro. Y luego hay una parte de migraciones, porque una de las teorías con las que convivo es que no haber hecho caso a esos conflictos en su día pues ha redefinido el mapa ideológico europeo, sin duda. No nos olvidemos que todas las migraciones, que todo el fenómeno migratorio que empieza a ser potente desde 2015 en Grecia y Libia, es decir, son gente que viene de Siria o de África atravesando Libia, que toda esta migración y todo este miedo que la gente tiene a lo de fuera ha sido utilizado por 4 hijos de puta para agitar el miedo y abonar, y se ha abonado el campo a la xenofobia. Y quiero decir, yo creo que el mapa ideológico de Europa se ha redefinido un montón, bueno, hasta el punto de que nadie tiene los huevos a llamar a esto genocidio. Eso es. Entonces, bueno, la idea es un poquito contar todo eso y que la gente vea que nosotros en 2011 o en 2012 o en 2013, 14, etcétera, etcétera, estábamos contando lo que llegaba y lo que venía. Y que aunque nos parezca que Damasco está muy lejos, está a 4 horas en avión, 5. Y bueno, pues que no se puede estar viviendo constantemente con la cabeza debajo en un agujero, y porque al final, es decir, la mierda salpica mucho. Mucho. Tú todo esto cuando estás ahí viviendo, está muy guay el programa de gastronomía, está quedando guapísimo. Sí. No. Cuando vas allí, date tiempo, claro, y que son preguntas frívolas, pero date tiempo en algún momento a, bueno, si estás con el pueblo, a conocer un poco. Sí, hombre, me da tiempo a comer poco, bueno, y me da tiempo a comer mal, pero también me da tiempo a, quiero decir, pues no lo sé, tío, el año pasado me hice toda la guerra del Líbano, 3 meses y medio. El Líbano te puedo decir que se come de puta madre. En Siria también. Ahí tienen una... Yo siempre digo, o sea, nosotros no conocemos lo que es el shawarma. No tenemos ni puta idea. Tú te vas ahí, te comes un shawarma y eso es, vamos, una puta locura. Yo siempre digo que tenemos que dejar el donet y que vengan sirios a poner shawarma porque está muy rico. El frik, el hummus, el mutabbal, se come muy bien. Obviamente pues acabas un poco saturado y hay veces pues que te toca estar una semana comiendo pepinos y pan duro porque la situación es la que es. Claro. Bueno, uno de mis mayores descubrimientos es la comida georgiana. A mí me parece, ¿Sí? me parece una puta delicia, que es el cachapuri, que es el gilkali, se come de puta madre, vaca, cerdo, tienen unos vinos espectaculares, y esto lo he descubierto yo en Ucrania, que vamos, me parece una auténtica maravilla. Yo siempre que puedo, gilkali para el cuerpo. Sí, claro. Sí.